A ver, imagina por un momento que el mecánico de tu barrio, sí, ese que te cambia el aceite, el que te revisa la presión de la rueda, Sí, el del taller de toda la vida. exacto. Pues imagina que de repente ese mecánico se autoproclama el juez supremo de las obras de arte del Museo del Prado. Madre mía. Y no solo eso, sino que todo el planeta acepta su criterio sin rechazar. Es que es de locos. Son una chifladura absoluta, ¿verdad? Pues, aunque parezca increíble, esa es exactamente la premisa fundacional sobre la que se asienta toda la industria de la alta cocina mundial en la actualidad. Y es una paradoja fascinante, la verdad, porque es un salto lógico que, a ver, si alguien lo propusiera hoy como modelo de negocio en una reunión de inversores, pues probablemente le enseñarían la puerta de salida, entre risas, ¿sabes? Totalmente. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos de lleno en la historia, la evolución y sobre todo las intensísimas polémicas de la guía Michelin. Que no son pocas, ya te lo digo yo. No, no, para nada. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es entender los engranajes de esta maquinaria. Queremos averiguar cómo un modesto librito rojo, regalado por una empresa de neumáticos, para que la gente no se perdiera por caminos de tierra, se ha transformado en el árbitro definitivo de la gastronomía global. Una entidad que es capaz de coronar a un chef con la gloria eterna o de hundir su carrera en el más absoluto de los olvidos, así de claro. Y yo estoy asombrado con todo esto, porque, a ver, para entenderlo no podemos quedarnos solo en los platos o en las salsas, no. Que va, que va. En el fondo, la evolución de esta guía es una clase magistral sobre la psicología humana. Nos habla de cómo percibimos el valor de las cosas, del poder de la escasez y, sobre todo, representa una de las campañas de manipulación de mercado más sutiles y, bueno, más exitosas del siglo XX. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos que hacer un viaje mental a la Francia del año 1900. Un escenario muy distinto al actual. Claro, el automóvil no era ese objeto cotidiano que hoy damos por sentado. Conducir en esa época era casi, no sé, un deporte de riesgo para aristócratas excéntricos. Exactamente. O sea, los registros de la época que tenemos en las fuentes son demoledores. En todo el territorio francés, sumando todas las ciudades y pueblos, había menos de 3.000 coches en circulación. 3000 coches. O sea, nada. 3.000, sí, sí. Y es que no existía infraestructura. No había gasolineras en cada esquina, ni carreteras asfaltadas, ni talleres mecánicos bien iluminados. Claro, era una aventura. Total. Así que si fabricabas neumáticos en ese contexto, como era el caso de los hermanos Edward y André Michelin, pues tu problema no era que otra marca te robara clientes. Ya, tu problema era que no había clientes. Exacto, tu problema era que el mercado estaba completamente congelado. La gente no usaba el coche porque era incómodo, era peligroso, y claro, si no usaban el coche, la goma no se desgastaba. Y ahí es cuando, ante esa parálisis, los hermanos Michelin tienen una epifanía brillante, ¿no? En lugar de hacer publicidad sobre lo resistentes que son sus neumáticos, deciden imprimir 35.000 copias de una pequeña guía roja y, atención, la regalan. Gratis total. Pero lo curioso es que no era una guía gastronómica en absoluto. Para nada, cero gastronomía. Era, a ver, un manual de supervivencia logística, básicamente. Contenía mapas muy rudimentarios, listas de farmacias, hoteles súper básicos donde pasar la noche y, lo más importante, instrucciones detalladas sobre cómo cambiar una rueda o dónde encontrar un herrero, porque claro, a veces necesitabas un herrero para una reparación de emergencia. Es que es muy fuerte. Es decir, el objetivo no era vender el neumático directamente. Es como si una aerolínea actual decidiera crear la lista definitiva de los hoteles más lujosos y exóticos del mundo, única y exclusivamente para obligar a la gente a comprar más billetes de avión. Es una analogía perfecta. Es el estímulo de la demanda en su forma más pura. Los Michelin querían que los franceses perdieran el miedo, salieran a la carretera los fines de semana, hicieran kilómetros, destrozaran los neumáticos en aquellos caminos empedrados y, bueno, tuvieran que volver a la fábrica a comprar un juego nuevo. Y les funcionó. Les funcionó increíblemente bien. La estrategia fue un éxito rotundo. Pronto empezaron a sacar ediciones para Bélgica, para Alemania, para España. Pero claro, el sistema de regalar la guía tenía un defecto oculto que no descubrirían hasta 1920. Uf, ese momento de 1920 me parece fundamental en toda esta historia. Porque resulta que André Michelin
estaba haciendo una ronda de visitas por varios talleres y distribuidores de sus neumáticos. Y de repente entra en un local y se queda helado al ver lo que el mecánico estaba haciendo con sus preciosas guías. Sí, si es que las estaba usando como cuñas de cartón para calzar un banco de trabajo que cojeaba. Literalmente basura útil. Tal cual, y lo fascinante aquí es cómo la mente analítica de André Michelin hace un clic que cambia la historia empresarial para siempre. Totalmente. Él llega a una conclusión psicológica profundísima. Y es que el ser humano solo respeta verdaderamente aquello por lo que paga, aquello que le cuesta un esfuerzo. Si regalas algo, el usuario asume de forma inconsciente que su valor es cero. Así que cortan por lo sano. Exacto. Dejan de regalarla y le ponen precio. Cobraban unos 7,5 francos de la época, que bueno, ajustado a la inflación y al cambio serían apenas €1 y poco en la actualidad. Una ridiculez, sí. Una cantidad simbólica, claro, pero marcaba una frontera psicológica gigantesca. Además, eliminan la publicidad interna y deciden estructurar mucho mejor las recomendaciones de restaurantes, porque se habían dado cuenta de que, oye, esa era la sección que más interesaba a los lectores. Claro, ese simple acto de exigir una moneda a cambio, por pequeña que fuera, transmutó el folleto de un fabricante de ruedas en una enciclopedia de prestigio. Ya no era un catálogo promocional de la marca, ahora era información privilegiada. Y eso lo cambia todo. Todo. Esto sienta las bases para el siguiente gran salto. En 1926 empiezan a dar una estrella a los locales destacados y para 1931 ya introducen la jerarquía definitiva de 1, 2 y 3 estrellas. Y en 1936 publican los criterios exactos. Y aquí, aquí es donde la genialidad del marketing original a mí me vuela la cabeza. Porque uno pensaría que una guía de restaurantes definiría sus estrellas basándose, no sé, en la calidad de la salsa, la técnica de cocción o el origen de los ingredientes. Pero no, para nada. En absoluto. Si uno analiza los criterios exactos de 1936, se da cuenta de que el lenguaje sigue siendo el de un mecánico calculando el desgaste del caucho. Totalmente, es que es literal. Porque según las fuentes, una estrella no significa comida rica. Significa literalmente cuisine de qualité merece une parade. Es decir, frena el coche. Exacto. Si vas conduciendo por esa ruta, frena y come ahí. 2 estrellas significa cuisine excellente, merece un desvío. Ya te están pidiendo que alteres tu ruta. Eso es, que hagas más kilómetros. Y las 3 estrellas, que es el máximo galardón absoluto, se define como une de meilleure cuisine mérite un viaje especial. Fíjate, la frase merece un viaje especial. Claro. Te están diciendo que saques el coche del garaje única y exclusivamente para conducir hasta ese punto y volver. Es una manipulación maestra del comportamiento del consumidor, ¿no te parece? Merece un viaje especial. Es la máxima expresión del desgaste de neumáticos. Detrás del glamour de la alta cocina, el mensaje subyacente de la empresa seguía siendo conduce, gasta goma y compra Michelin. Sí, es brillante. Pero claro, para que un conductor se desvíe cientos de kilómetros basándose solo en la palabra de un librito, pues ese libro tiene que tener una credibilidad intachable. Fundamental, sí. Y así es como la empresa construye ese halo de misterio, casi religioso te diría, alrededor de la figura del inspector. Es un nivel de secretismo que roza lo paranoico, de verdad. Es digno de una agencia de inteligencia gubernamental. Ya te digo. Los inspectores operan bajo un anonimato estrictísimo. Reservan las mesas con nombres falsos. Y a diferencia de muchos críticos gastronómicos de revistas que, se dejan invitar, la empresa Michelin siempre y sin ninguna excepción asume el coste total de las facturas. Jamás permiten que el restaurante pague el menú de un inspector. Y a mí me fascina el nivel de aislamiento que esto requiere, ¿sabes? Porque se sabe que hay altos ejecutivos dentro de la propia cúpula directiva de Michelin que no conocen la identidad de los inspectores que tienen en nómina. Es increíble. Es que a los propios inspectores se les aconseja severamente que no revelen su profesión, ni siquiera a sus padres, para evitar, que a unos padres orgullosos se les escape el secreto en una cena y arruinen la tapadera. Claro, es que el riesgo es altísimo. Y todo concluye en reuniones anuales a puerta cerrada, los famosos encuentros de estrellas, donde se debate el destino de los restaurantes de todo un país. Y ojo, que es una maquinaria que no se ha quedado estancada en el tiempo. Han sabido ampliar su ecosistema para abarcar más cuotas de mercado. Por ejemplo, en 1997 introdujeron los premios Bib Gourmand, nombrados así por Bibendum, el muñeco de Michelin. Ah, sí, para la comida excepcional a precios más moderados, ¿no?
como el caso de Canadá, que premian sitios por menos de $60 canadienses. Exacto. Y luego, en 2020, se subieron al carro de la sostenibilidad con las estrellas verdes. Y muy recientemente, en 2024, han lanzado las llaves para clasificar hoteles. O sea, están construyendo un monopolio absoluto de la recomendación turística. Vale, a ver, un momento, aquí tengo que pararte, porque hay algo en las matemáticas de todo este imperio que no me cuadra en absoluto. A ver, dime. O sea, entiendo el modelo en el siglo XX, cuando vendían millones de guías impresas. Pero claro, en 2021 la guía física dejó de imprimirse en la inmensa mayoría de los mercados, y todo pasó a ser una aplicación móvil completamente gratuita. Sí, así es. Entonces, si la empresa paga todas las comidas de estos inspectores anónimos alrededor del mundo, viajando en business, durmiendo en hoteles caros, pagando menús de 300 euros, ¿cómo se sostiene económicamente este imperio hoy en día sin ir a la bancarrota monumental? Si conectamos esto con el panorama general, ahí está la clave de todo. Y la respuesta está en el prestigio. Michelin logró acumular un peso cultural incalculable. Para que nos hagamos una idea de ese peso, el legendario chef Paul Bocuse declaró una vez que Michelin es la única guía que cuenta. ¡Wow! ¿La única que cuenta? Literal. Y claro, este prestigio les ha permitido crear un modelo de negocio completamente nuevo. Han monetizado la autoridad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque resulta que esta inmensa expansión global que vemos hoy en día no se financia vendiendo guías. Según los datos de las fuentes, gobiernos y oficinas de turismo de todo el mundo ahora pagan millones para que Michelin evalúe sus regiones. Es un cambio de paradigma espectacular y los datos concretos son públicos. Sí, los números son de locos. Mira, Corea del Sur pagó más de $1 millón, unos 3.200 millones de wones, en 2016. Tailandia firmó un acuerdo de 4,4 millones de dólares en 2017. ¿4 millones? Madre mía. Y no es solo en Asia. El estado de Florida acordó pagar 1,5 millones en 2022. Y de cara al futuro, en mayo de 2025 se anunció la llegada de la guía a Boston, con un pago de más de $1 millón proveniente de recargos hoteleros. Incluso regiones en Colorado o ciudades como Atlanta pagan cientos de miles de dólares por estar en la guía. Es que la lista de patrocinios globales crece cada mes. Pero a ver, siendo críticos, ¿no choca frontalmente la idea de un inspector incorruptible e imparcial con el hecho de que el gobierno local, o sea, la ciudad que va a evaluar, haya extendido un cheque de $1 millón para invitar a la guía? Es un conflicto de intereses de manual. Bueno, entiendo esa postura y es el gran debate ético en el sector ahora mismo. Pero hay que contextualizarlo de forma neutral. Históricamente, la guía siempre ha sido una herramienta para fomentar el turismo y el movimiento económico local. ¿Ya? ¿Mover a la gente? Claro, lo único que ha cambiado es quién financia ese estímulo. Antes era el conductor de a pie comprando neumáticos o pagando por la guía impresa y ahora son las oficinas de turismo buscando posicionamiento global. La empresa insiste en que las estrellas no se venden, que ese dinero solo cubre el enorme coste logístico de desplazar a los inspectores, pero que el veredicto es independiente. Vale, sea como sea, lo indiscutible es el impacto brutal que tiene ese veredicto en la vida real. Y aquí es donde la historia adquiere unos tintes muchísimo más oscuros, porque sostener esta ilusión de perfección no sale gratis, y el coste humano que pagan los equipos es aterrador. Desde luego. Y fíjate que la propia fachada de Michelin empezó a resquebrajarse desde dentro a principios de los 2000. Con el caso de Pascal Remy, ¿verdad? Exacto. Un exinspector que en 2004 publicó un libro explosivo titulado El inspector se sienta a la mesa. Un título genial, por cierto. Sí, muy bueno. Remy denunció que el trabajo estaba muy lejos de ese glamour que nos imaginamos. Era una vida profundamente solitaria y mal pagada. Conducir durante meses, comiendo solo, redactando informes en hoteles de mala muerte. Y además reveló algo gravísimo sobre los números, ¿no? Sí, dijo que en lugar de los más de 50 inspectores que la guía insinuaba tener peinando Francia, en realidad solo quedaban 5. 5 para toda Francia, ¡qué locura! Es físicamente imposible. Imposible. Y para rematar, aseguró que existían chefs famosos, como Alain Ducasse, que eran intocables, que pasara lo que pasara, nunca perderían sus 3 estrellas. O sea, un escándalo. Y aunque Michelin lo negó todo, esa presión constante es lo que nos lleva a un fenómeno modernísimo, la rebelión de los chefs que, literalmente, devuelven sus estrellas. Es algo que choca muchísimo. Claro.
Te pasas la vida sangrando por el premio y cuando lo tienes, dices, no, gracias. Tenemos casos sorprendentes como el de Casa Julio en España. El chef sentía que la estrella limitaba su creatividad y llegó a quitar el menú degustación. O en Londres, Petersham Nurseries, que recibía quejas constantes de nuevos clientes porque el sitio no era lo suficientemente formal. Es que la estrella te cambia la clientela de la noche a la mañana. Totalmente. Pero mi queja favorita es la del chef belga Frederick Dug. Este hombre devolvió su estrella diciendo textualmente que él solo quería hacer una croqueta de gambas realmente buena, Me encanta esa sin historia. que los clientes cruzaran la puerta esperando un desfile de aperitivos pretenciosos y humo. Una croqueta buena y punto. Es que esa croqueta encapsula el gran problema de la alta cocina hoy. Basándonos en los artículos de las fuentes, vemos cómo el estilo Michelin fomenta a menudo una uniformidad asfixiante. Todos tienen que tener vajillas carísimas, menús interminables, ejércitos de camareros, Y eso se sostiene a menudo sobre trabajo no remunerado. completamente. La base de la pirámide son becarios que no cobran, y cuando esto se vuelve insostenible, el modelo colapsa. Hay que mencionar el famosísimo cierre de Noma a finales de 2024. El que fue considerado el mejor restaurante del mundo, sí. Exacto. Tuvieron que cerrar en su formato habitual porque, al tener que empezar a pagar a sus becarios por la presión pública y las leyes, las matemáticas del negocio sencillamente ya no daban. Esas terribles condiciones laborales, los abusos, las jornadas interminables, todo es en pos de mantener la estrella. Tela. Y bueno, para rebajar un poco la tensión de todo este drama, hay que recordar el error humano, porque también se equivocan, como el caso de 2017. Así lo de Bursch. ¡Qué momento! Una cafetería obrera llamada Busha Orelle, de menús baratos, recibió una estrella por error al ser confundida con un restaurante de alta cocina del mismo nombre en otro pueblo, en Buttervillers. Imagínate a los camioneros tomando su café y de repente el local lleno de críticos gastronómicos. Es de comedia. Es maravilloso. Pero claro, entonces, ¿qué significa todo esto? Parece que conseguir una estrella es como ganar la lotería, pero descubrir que el premio es someterse a una auditoría constante las 24 horas del día que puede destruir tu salud mental. Esto plantea una pregunta importante para todos. ¿Ha terminado el sistema de galardones secuestrando la esencia misma de la hospitalidad y la creatividad? Porque al final han convertido el acto de dar de comer en un deporte extremo de alto riesgo. Literalmente letal en algunos casos. Sí, no podemos olvidar el trágico rumor muy extendido en el sector sobre el suicidio del chef Bernard Louisseau en 2003. Se decía que estaba aterrorizado ante la posible pérdida de una de sus 3 estrellas. Eso ilustra la inmensa presión, una presión inhumana. Es demoledor asimilar eso. Llegamos al final de este recorrido, y es increíble ver el viaje desde un librito gratuito para cambiar ruedas en 1900 hasta convertirse en la institución más temida y venerada de la gastronomía mundial en el siglo XXI. Ha sido una evolución brutal. Y por eso, queremos invitar a quienes nos escuchan hoy a pensar en todo esto la próxima vez que salgan a cenar. Ya sea un lugar modesto del barrio o a un restaurante de alta cocina. Que valoren el esfuerzo. Eso es, valorar el esfuerzo invisible, la inmensa presión humana y esa compleja maquinaria comercial que existe detrás de un simple plato de comida. Que no es poco. Y para despedirnos, queremos dejarles con una última reflexión provocadora, basándonos en todo este material. Si el futuro de la guía Michelin depende cada vez más de los millones que pagan las oficinas de turismo locales para ser evaluadas, en lugar de la venta de guías independientes, Uf, la gran pregunta. llegará el día en que la experiencia de 3 estrellas no refleje necesariamente qué ciudad tiene la mejor gastronomía, sino simplemente qué ciudad tiene el mayor presupuesto de marketing. Ahí lo dejamos, una reflexión necesaria. Pues ahí queda eso para darle vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima. Bueno, bienvenidos a este análisis a fondo sobre el último periodo glacial.
Hoy tenemos un objetivo muy claro. Queremos sintetizar un montón de fuentes, desde enciclopedias hasta modelos científicos recientes, para entender cómo este evento climático extremo no es solo historia muerta. Es, de hecho, el arquitecto directo de la geografía del mundo moderno. Hola, encantado de estar aquí. Y sí, es un tema fascinante porque está diseñado precisamente para quienes buscan comprender el contexto oculto de las cosas cotidianas, sin sentirse abrumados por jerga técnica. Totalmente. Porque, a ver, el gancho de todo esto es que la cultura popular nos ha vendido una idea muy concreta de lo que es una edad de hielo. Si le preguntas a cualquiera, visualiza un planeta entero cubierto de nieve, con mamuts caminando sobre placas de hielo gigantes. Claro, la típica imagen monolítica del frío absoluto en todas partes. Exacto. Sin embargo, la realidad, según toda la documentación que hemos estado revisando, es muchísimo más sorprendente. Por ejemplo, zonas enteras del Ártico no tenían hielo y el centro de la Antártida tenía menos hielo que hoy. Y lo más fuerte de todo, técnicamente, esa era de hielo nunca terminó realmente. Eso es. Si alguien mira por la ventana hoy y ve un paisaje primaveral o bosques verdes, no está viendo un mundo post-glacial. En realidad está presenciando un breve respiro, una pausa algo más cálida, dentro de una era glacial monstruosa que lleva en marcha unos 34 millones de años. 34 millones de años, se dice pronto. Sí, sí. Y esta idea central cambia por completo el prisma con el que observamos el mundo. La Tierra que pisamos no es un lienzo geológico terminado, o sea, es un escenario que se está reescribiendo continuamente. Vale, vamos a desglosar esto porque la noción de que seguimos en una edad de hielo choca de frente con lo que nos enseñan. Es como si el planeta simplemente estuviera en la fase de, no sé, pausa o retroceso de una película muy larga sobre el invierno, en lugar de haber terminado la película por completo. Me gusta mucho esa analogía. Lo fascinante aquí es que lo que solemos imaginar es un instante temporal muy específico, el último máximo glacial. Eso ocurrió hace apenas entre 26.000 y 20.000 años. Que a nivel geológico fue antes de ayer, como quien dice. Exacto, un parpadeo. Pero ese momento de máximo frío fue solo el pulso más reciente dentro de una etapa enorme, la glaciación cuaternaria, que arrancó hace unos 2,6 millones de años. Y la era de hielo actual en sí misma empezó incluso antes, ¿no? Mucho antes. Arrancó hace esos 34 millones de años que mencionábamos, justo cuando la capa de hielo de la Antártida empezó a formarse. La definición científica estricta de una edad de hielo no exige que Nueva York o Madrid estén bajo glaciares kilométricos. O sea, la regla de oro es simplemente que haya hielo permanente cerca de ambos polos. Y como hoy tenemos el casquete ártico y la Antártida, ¡pum!, seguimos en una edad de hielo. Eso es. Dentro de esta gran era, el planeta respira, digamos. Pasa por ciclos de avance glaciar y ciclos de retroceso, que son los periodos interglaciares cálidos. Nosotros vivimos en uno de esos respiros cálidos. Pero claro, el termostato de un planeta entero no se apaga o se enciende de forma aleatoria. Tiene que haber un motor brutal detrás de esto para que estos ciclos ocurran. Y el motor ni siquiera está en la Tierra. Lo fascinante aquí es que estos ciclos están marcados por la mecánica orbital. Son los famosos ciclos de Milankovitch. Vale, explícanos esto un poco, porque es el típico dato buenísimo para soltar en una cena y quedarse con el personal. Totalmente. A ver, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo estático. A lo largo de unos 100.000 años se estira, se vuelve más elíptica y luego vuelve a redondearse. Ajá. Además, el eje de la Tierra varía su inclinación y tiene un movimiento de precesión, como una peonza, cuando empieza a perder fuerza y se bambolea. Ya, pero sigo intentando visualizar cómo un cambio milimétrico en una órbita a lo largo de miles de años puede provocar que la mitad del hemisferio norte quede sepultada en hielo. ¿No parece una relación de causa y efecto muy directa? Pues porque la clave no está en tener inviernos superfríos, que es lo que todo el mundo asume. La clave está en tener veranos más frescos. Ostras, claro. Si el verano no calienta lo suficiente... La nieve del invierno no se derrite. Exactamente. Cuando todos esos bamboleos orbitales se alinean para que llegue menos luz solar al norte en verano, la nieve vieja se queda. Al invierno siguiente cae más nieve encima. Y como la nieve es blanca, actúa como un espejo, ¿verdad? Rebota la luz del sol de vuelta al espacio. Efectivamente, creando un efecto albedo. Enría la región aún más. El peso compacta la nieve en hielo sólido, y ese glaciar gigante empieza a crear su propio microclima congelado. Es una bola de nieve literal, pero a escala planetaria. Y las dimensiones que alcanza esta maquinaria en el norte son para marearse.
O sea, según los registros, la capa de hielo Laurentide en Norteamérica engullía casi todo Canadá y gran parte de Estados Unidos. Ciudades como Chicago estarían bajo cientos de metros de hielo. Sí, o incluso miles de metros de grosor en algunas zonas. Y en Eurasia pasó algo parecido. El hielo llegaba hasta las Islas Británicas, partes de Alemania y muchísima extensión de Rusia. Pero aquí es donde entra una anomalía que me dejó alucinada al revisar las fuentes. Alaska. Ah, sí, el caso de Alaska es brillante. Es que, espera, Alaska sin hielo. Eso rompe por completo el esquema mental que tenemos. Es uno de los sitios más fríos del mundo moderno. Pero durante el peor momento de la glaciación, permaneció mayoritariamente libre de hielo. Era como un congelador gigante pero vacío. ¿Por qué no había placas kilométricas allí? Porque equiparamos instintivamente el frío con la nieve. Y el frío solo es la mitad de la receta. El otro ingrediente vital es la humedad, el agua. Necesitas precipitaciones para crear glaciares. O sea, ¿que no nevaba lo suficiente? Exacto. Lo que pasó es que las colosales masas de hielo que estaban más al sur, como la Laurentide, alteraron los vientos globales. Bloquearon las trayectorias de las tormentas oceánicas, impidiendo que la humedad del Pacífico y del Ártico entrara en Alaska y en el noreste de Siberia. ¡Qué barbaridad! Levantaron un muro invisible para la lluvia y la nieve. Eso es. Alaska era un desierto polar. Hacía un frío extremo, claro, pero el cielo estaba despejado y el ambiente era superárido. Principalmente era una estepa de tundra. No había nevadas abundantes que pudieran acumularse y formar glaciares con el tiempo. Y esto cambia toda la historia humana, claro, porque Beringia, ese paso de tierra entre Siberia y Alaska, estaba al descubierto al bajar el nivel del mar. Si Alaska hubiera estado sepultada bajo 3 kilómetros de hielo, nadie habría podido cruzar. Exactamente. Esa aridez permitió que esos corredores funcionaran como autopistas para las primeras grandes migraciones humanas hacia América, y también para la megafauna. Y Groenlandia también estaba súper seca, ¿no? Leí que las precipitaciones allí igual solo llegaban al 20% de lo que llueve o nieva hoy. Sí, Groenlandia era extremadamente árida. Esto nos demuestra que los sistemas climáticos no son un simple termostato que bajas y ya está. Son redes complejas de redistribución de humedad. Vale, pues si el norte estaba o bien bajo kilómetros de hielo o convertido en un desierto gélido, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, ¿qué estaba pasando en el sur? En el hemisferio sur las reglas operaron de forma muy distinta. La glaciación fue mucho menos extensa. Ya veo. Estaba la capa de hielo patagónica en los Andes y había hielo en Nueva Zelanda. Pero en Australia, por ejemplo, el hielo casi ni existía, solo una cosita minúscula en el monte Kosciuszko. Sí, Australia permaneció casi intacta a nivel de glaciares. Pero el dato verdaderamente contraintuitivo de todo este análisis está en la Antártida. Madre mía, la Antártida Oriental. ¿Cómo es posible que durante el momento más frío de la Tierra, el lugar más frío del planeta tuviera menos hielo que en nuestro clima cálido actual? Es que parece que desafía la física. Si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido. Es el mismo principio que en Alaska, pero llevado al extremo por el aislamiento. Durante el periodo glacial, los océanos del sur estaban helados, y la banquisa de hielo marino alrededor de la Antártida se expandió muchísimo más al norte. O sea, el océano abierto, que es de donde sale el agua evaporada para formar nubes, estaba a muchísimos kilómetros de distancia del continente. Exacto. Se cortó el suministro de humedad. Las pocas nubes que llegaban descargaban la nieve en los bordes del continente. El centro de la Antártida Oriental se convirtió en un desierto absoluto sin nevadas durante decenas de miles de años. Pero, a ver, el hielo que ya estaba allí, en el centro, seguiría fluyendo hacia el mar por la gravedad, ¿no? Eso es. Los glaciares fluyen lentamente desde el centro hacia las costas. Como el hielo fluía hacia afuera pero no caía nieve nueva en el centro para reponerlo, la capa central fue adelgazando progresivamente. Es una paradoja tremenda. Hizo falta que el planeta se calentara de nuevo para que los océanos retrocedieran, hubiera más evaporación y volvieran las nevadas intensas a engrosar la Antártida. Exactamente. Es fascinante. Y mientras tanto, debido a que la temperatura media global había caído unos 6 grados centígrados, vimos glaciares en lugares altitudinales insospechados. Sí, las formaciones glaciares casi ecuatoriales. Esto parece de ciencia ficción. Pequeñas capas de hielo en Nueva Guinea o en el este de África, en zonas que hoy son puro trópico. La altitud contrarrestó la latitud. La línea de nieve bajó muchísimo en las cordilleras.
E incluso mucho más al sur, en Sudáfrica, en sitios como Lesoto, aparecieron formaciones de periglaciarismo. Sin llegar a ser masas gigantes de hielo, entiendo. No eran inmensas sábanas de hielo, pero las temperaturas bajísimas y los ciclos de congelación, ayudados por la sombra de los grandes acantilados locales que bloqueaban el sol, destrozaban la geología local. Hacía muchísimo frío. Estamos pintando un planeta muy marciano. O sea, el norte aplastado por el hielo o convertido en desiertos áridos polares, las cumbres de los trópicos nevadas y los océanos bajísimos. Pero claro, todo ese hielo masivo no se esfumó en silencio. Para nada. Su violenta retirada es precisamente la razón por la que nuestros mapas modernos tienen el aspecto que tienen. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel geológico? Porque la retirada del hielo en Norteamérica es de película de catástrofes. El glaciar, al avanzar, funcionaba como una lijadora industrial gigantesca. Arrancaba toneladas de roca madre. Y al derretirse la inmensa capa Laurentide, trillones de litros de agua buscaron dónde meterse. Y ahí tienes los grandes lagos. Exactamente. Son la suma de la excavación glaciar y la acumulación masiva de agua de deshielo, además de alterar completamente ríos como el Ohio y formar las mismísimas cataratas del Niágara. Pero no todo fue un deshielo pacífico y gradual. Las inundaciones de Missoula. O sea, leyendo esto se me ponían los pelos de punta. Las fuentes describen una presa gigante de hielo que bloqueaba valles enteros, creando un lago enorme detrás. Y esta presa colapsaba una y otra vez. Se calcula que unas 40 veces en 2 millones de años. Es que el mecanismo es pura física de fluidos. La presa no era de piedra, era un lóbulo del glaciar continental. Era de hielo. Y el hielo es menos denso que el agua líquida, flota. Claro. A medida que el lago acumulaba décadas de deshielo, el nivel del agua subía y la presión contra la presa aumentaba. Llegaba un punto en que la presión hidrostática y la flotabilidad conseguían arrancar esa inmensa capa de hielo del fondo de roca. El dique empezaba a flotar. Es como una bañera del tamaño de un país desbordándose y rompiéndose violentamente cada 55 años. Literal. Al despegarse de la roca, el agua a presión pasaba por debajo, destrozaba la base del glaciar en horas y liberaba un mar interior a la velocidad de una autopista. Barría los actuales estados de Washington y Oregón, y luego el glaciar seguía avanzando despacio, volvía a sellar el valle, el agua se acumulaba durante 50 años y vuelta a empezar. Menudo bucle de destrucción. Y todo esto deja claro que cuando miramos la costa de Long Island en Nueva York o Cape Cod, no estamos viendo roca sólida original, son escombros. Son morenas terminales, sí. Montañas de grava, arena y piedras que el hielo empujó durante cientos de kilómetros como una excavadora, y ahí se quedaron cuando se derritió. Y si cruzamos a Europa, el mar Báltico también tiene una historia caótica por culpa de este deshielo. Era un mar salado, luego un lago dulce, luego mar salado otra vez. Una crisis de identidad geográfica brutal. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactúa la Tierra con el hielo, por el llamado rebote isostático. Ese concepto me parece clave. Hay que imaginar la corteza terrestre no como algo fijo, sino como un colchón elástico grueso. Si le pones encima una capa de hielo escandinava de varios kilómetros de espesor, el colchón se hunde. Lógico. Muchísimo peso. Pero al quitar el hielo, el colchón no vuelve a su sitio de un salto, va subiendo súper despacio. Y esa dinámica es la que cambió el Báltico. Primero, el agua de deshielo llenó la depresión formando un lago dulce. Luego subió el nivel del océano global y entró agua salada. Pero claro, como el colchón de tierra debajo de Escandinavia seguía elevándose porque ya no tenía el peso del glaciar, llegó un punto en que la Tierra se levantó por encima del nivel del mar y volvió a cerrar la conexión. Exacto. Se bloqueó el estrecho y volvió a ser un lago dulce. Hasta que, miles de años después, el mar global subió tanto que superó a la Tierra y volvió a inundarlo. Por eso el ecosistema marino del Báltico de hoy tiene menos de 4.000 años. Es que es poquísimo tiempo. Y ese rebote de la corteza sigue pasando hoy. Partes de Escandinavia, como el norte de Suecia o Finlandia, se siguen elevando a día de hoy unos 8 o 9 milímetros al año. Sí, casi 1 metro por siglo. Es el planeta intentando recuperar su postura después de miles de años de aplastamiento glaciar. Y esto vuelve locos a los arqueólogos. Claro, porque si buscas un campamento pesquero costero de hace 8.000 años, no puedes ir a la playa actual. La Tierra se ha levantado tanto que esos sitios están ahora kilómetros tierra adentro en mitad del bosque. Exactamente.
Eso nos demuestra que nuestro suelo no es fijo, sigue curándose de esa presión masiva. Pero las consecuencias de este rebote de la corteza van más allá de mover campamentos antiguos. Y aquí es donde llegamos al pensamiento final que nos dejan los estudios de este análisis, y que la verdad da escalofríos, porque cuando ese colchón elástico rebotó al quitar el hielo, no solo movió la tierra de sitio, desestabilizó cosas que estaban enterradas en el fondo marino. ¿Te refieres a los cráteres del mar de Barents? Sí, hace unos 12.000 años, al derretirse y retroceder bruscamente el hielo en el mar de Barents, al norte de Rusia y Noruega, se formaron cráteres inmensos en el fondo oceánico. Hablamos de agujeros de hasta 3 kilómetros de ancho. ¿Y no fueron asteroides? No, no. Fueron erupciones desde el interior. Durante milenios, el inmenso peso del hielo y el frío extremo mantuvieron congeladas enormes reservas de hidratos de metano bajo el mar. Pero al quitar todo ese hielo tan rápido, se alivió la presión física sobre el fondo marino. ¿Y con el agua más cálida entrando? El metano sólido pasó a estado gaseoso de forma violenta. Se expandió y el suelo marino literalmente reventó. Ocurrieron erupciones explosivas masivas de metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes que existen. Erupciones volcánicas, pero de gas. Y lo más fuerte es que las fuentes indican que esos cráteres siguen filtrando metano a día de hoy, lo cual nos deja con una reflexión final ineludible para cualquiera que repase estos datos. Ya sé por dónde va, sí. Si la retirada del hielo provocó estas explosiones masivas de metano en el pasado por culpa de aliviar la presión sobre la corteza, y hoy estamos viendo cómo se derriten aceleradamente las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida, disminuyendo el peso sobre el planeta en nuestro presente, ¿podríamos estar a punto de destapar nuevas reservas latentes y provocar explosiones de metano que transformen nuestra atmósfera una vez más? Es, desde luego, algo para pensarlo. Es una pregunta para la que los climatólogos están trabajando a contrarreloj ahora mismo. Totalmente. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a diseccionar todo esto de una manera tan clara. Nos despedimos aquí tras este análisis a fondo, pero queda claro que el último periodo glacial no es historia antigua, es literalmente la base sobre la que caminamos y quizá también una advertencia de lo que está por venir. Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Madre mía, qué frase. Es que, fíjate, si imaginemos la escena, ¿eh? El año es el 9 después de Cristo. Sí. El hombre más poderoso del mundo conocido, el emperador Augusto, vagando por los pasillos de mármol de su palacio en Roma. Totalmente desesperado, claro. Exacto. Golpeándose la cabeza contra las puertas y gritando esa frase. Las fuentes describen a un hombre que dejó de afeitarse y de cortarse el pelo durante meses. En señal de duelo, sí, sí. Eso es. Acababa de recibir la noticia de que una alianza germánica, allá en la oscuridad del bosque de Teutoburgo, había aniquilado por completo 3 legiones enteras. La 17ª, la 18ª y la 19ª. Justo. Y el impacto fue tan profundo en la psique romana que, esos 3 números nunca, jamás volverían a ser asignados a ninguna otra unidad militar. Es una de las imágenes más dramáticas que nos deja la antigüedad clásica, la verdad. Sin duda. Y lo que revela esa crisis nerviosa del emperador no es únicamente el duelo por la pérdida de vidas humanas, que fueron decenas de miles, ¿eh? Claro, había mucho más en juego. Exacto. Lo que se había desvanecido en aquel bosque era una inversión estatal, logística e institucional incalculable. Brutal. Perder 3 legiones de golpe no equivalía a perder un par de batallas fronterizas. El equivalente contemporáneo, para que nos hagamos una idea, sería que a una superpotencia moderna le hundieran 3 grupos de combate de portaaviones nucleares en una sola tarde. ¡Qué barbaridad! La infraestructura misma del poder global había sido mutilada. Eso es, totalmente mutilada. Pues el objetivo de este análisis a fondo de hoy, basándonos en un extenso corpus enciclopédico sobre la estructura militar romana, es desentrañar precisamente qué era esta fuerza. Una misión ambiciosa, ¿eh? Ya te digo.
Pero es que la misión hoy es descubrir los engranajes de la maquinaria que permitió a una modesta ciudad-estado en la península itálica expandirse hasta dominar todo el mundo conocido. Claro, porque hay un gran error histórico aquí. Sí, el pensar que este dominio se logró simplemente porque los romanos eran más fuertes o más salvajes en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando la realidad es muy distinta. Exacto. La realidad es que crearon la institución militar más compleja, adaptable y psicológicamente condicionada de toda la antigüedad. O sea, el concepto fundamental que hay que asimilar para entender el Imperio Romano es que una legión no era un mero agregado de hombres armados marchando hacia el enemigo. No, no. Operaba como un ecosistema cerrado. Era una maravilla de la ingeniería civil y militar, un motor económico móvil y, bueno, una herramienta de asimilación cultural. Un microcosmos, vaya. Perfecto, esa es la palabra. Un microcosmos perfecto de las tensiones, las jerarquías y las ambiciones de la propia sociedad romana. Pues para comprender cómo la pérdida de esa estructura en Germania pudo desestabilizar la salud mental de Augusto, primero hay que observar la génesis de estas unidades. Claro, porque no nacieron siendo perfectas. ¿Qué va? A ver, la cultura popular ha fijado la imagen del legionario imperial estandarizado, con su armadura de placa segmentada roja y metálica, avanzando al unísono. La típica imagen de las películas, sí. Esa misma. Pero la realidad operativa de los primeros siglos de la República era radicalmente distinta. O sea, la guerra era una cuestión de patrimonio personal. El Estado no te daba absolutamente nada. Nada de nada. El Estado no te daba un arma. Si querías participar en las campañas, tenías que financiar tu propio equipo basándote en tu estrato social. El sistema documentado por el historiador Polibio, hacia el siglo II a.C., nos muestra precisamente eso, una milicia ciudadana que se convocaba temporalmente. Ya, no eran profesionales todavía. Exacto. Y la línea de batalla no se organizaba por uniformidad, sino aplicando un pragmatismo brutal basado en 3 factores. A ver, El dinero para costearse la protección, la edad y la supervivencia previa en el campo de batalla. La formación se dividía en 3 líneas muy claras: los hastati, los príncipes y los triari. vale. Vamos a desgranar esto un poco porque el mecanismo táctico de esas 3 líneas es una genialidad de la gestión de recursos humanos en situaciones de estrés extremo. Lo es. Pensémoslo con una analogía original. O sea, imagina una startup tecnológica moderna, ¿vale? A ver por dónde vas. Pues envían a los becarios, a los más jóvenes y con menos experiencia, a la primera línea para que se curtan a base de golpes. Claro, absorben el choque inicial. Eso es. Y mantienen a los programadores senior, los que de verdad saben, ocultos en la retaguardia por si todo el sistema colapsa. Es una analogía buenísima, ¿eh? Porque realmente el combate cuerpo a cuerpo antiguo es biológicamente insostenible por largos periodos. Totalmente, el ácido láctico te destruye. Claro, la adrenalina, el peso del equipo, todo eso agota a un ser humano en cuestión de 10 o 15 minutos. Los romanos entendieron esto. Por eso ponían a los hastati delante. Exacto, en primera línea. Los más jóvenes, los novatos, que absorbían el desgaste más salvaje. El ingenio residía en cómo gestionaban la fatiga sin que la formación colapsara. Un problema que otros ejércitos contemporáneos no supieron resolver. El famoso quincunx, ¿no? Eso es. Utilizaban una formación en tabiero de ajedrez. Si la carga de los hastati perdía impulso, no huían en pánico. Se retiraban ordenadamente a través de los pasillos dejados por la segunda línea, los príncipes. Madre mía, claro. Y de repente, el enemigo, que ya estaba exhausto, sangrando y con los escudos astillados, se encontraba un muro de hombres en la flor de la vida, veteranos curtidos. Con mejor armadura y las energías intactas. Exacto, dando un paso al frente. El impacto psicológico de ver a un oponente renovarse mágicamente en mitad de la masacre era devastador. Y si ese muro de veteranos también empezaba a resquebrajarse, quedaba la tercera línea, los triarii. ¿Los famosos programadores senior de tu analogía? Esos mismos, los más mayores, la élite absoluta, que pasaban toda la batalla arrodilados en la retaguardia, descansando, armados no con espadas, sino con largas lanzas de empuje. Intervenían únicamente si la situación era apocalíptica. De ahí nace el modismo latino ad triarios redisse, o sea, llegar a los triarii. Significaba que estabas agotando tu último y desesperado recurso para evitar la aniquilación total. Lo fascinante aquí es que aunque este sistema de relevos era una obra maestra táctica, adolecía de un defecto estructural a nivel macroeconómico. Claro, no era una fuerza permanente. Exactamente.
Reclutaban a los ciudadanos en primavera, hacían la campaña, saqueaban lo que podían y volvían a Italia a cosechar sus tierras antes del invierno. Muy práctico para guerras locales, pero luego... Luego el problema surge cuando las fronteras de Roma se expanden a Hispania, al norte de África, a Grecia. O sea, ya no puedes asediar una ciudad a miles de kilómetros si tus soldados exigen volver a casa para evitar que sus granjas quiebren. Claro, el éxito territorial de la República hizo que su sistema militar ciudadano colapsara por su propio peso. Eso es. Y la solución a esa crisis logística fue la profesionalización durante la República tardía. Un proceso que ya cristaliza del todo bajo el imperio. Sí, las legiones dejan de ser una leva estacional para transformarse en corporaciones militares permanentes. Establecen el estándar en unos 5.200 hombres divididos en cohortes y centurias. Y ya no importaba la riqueza personal, ¿verdad? Para nada. El Estado asume el monopolio del equipamiento, homogeneizando por completo a la infantería pesada. Les daban el pilum, el gladius, la armadura. Y este es el momento en el que la sinergia táctica alcanza su apogeo. Para quienes nos escuchen, que conozcan la historia militar, sabrán que la letalidad de la espada gladius no residía en blandirla en el aire como un loco. No, era mucho más técnico. Residía en su combinación con el gran escudo, el scutum. En formaciones cerradas, el escudo absorbía el golpe enemigo y el gladius, diseñado primariamente para apuñalar, entraba por debajo en las entrañas del rival. Un movimiento corto, mecánico, de escaso gasto energético. Exacto. Permitía a la línea avanzar como una trituradora industrial. Y esta homogeneización trajo consigo una profunda reorganización social. Porque, a ver, el núcleo pesado estaba reservado a los ciudadanos romanos. Sí. Sin embargo, para cubrir la necesidad de caballería, arqueros o exploradores, Roma integró a los peregrini, los habitantes no ciudadanos del imperio, formando las famosas tropas auxiliares. Con una promesa muy suculenta, por cierto. Completamente. El contrato era claro. Sobrevive a 25 años de servicio militar fronterizo y al jubilarte recibirás la ciudadanía romana para ti y tus descendientes. Un incentivo tremendo. Esto convirtió al ejército en el mayor y más eficaz motor de asimilación cultural y romanización que ha visto la historia. Generaciones enteras de britanos, galos o sirios adoptaron el latín y las costumbres a través del campamento militar. Pero claro, organizar ese campamento plantea un problema de gestión monumental. O sea, cuando concentras a más de 5.000 asesinos profesionales permanentemente armados en los márgenes de la civilización. El riesgo de motín es altísimo. Altísimo, no. Lo siguiente. El riesgo de que se conviertan en una banda de mercenarios incontrolable es brutal. Necesitas una cadena de mando férrea. Totalmente. Las fuentes nos detallan una jerarquía coronada por el legatus legionis. Pero, a ver, al revisar el perfil del comandante, hay algo que a mí me choca frontalmente con cualquier lógica militar moderna. Te refieres a la edad y experiencia, supongo. Exacto. El líder absoluto de esta máquina de matar solía ser un senador, un político nombrado directamente por el emperador, y a menudo de apenas unos 30 años de edad. Sí, un chaval para los estándares de hoy. Es decir, un individuo que probablemente buscaba la gloria bélica simplemente para adornar su currículum político en Roma. Y sus ayudantes directos, los tribunos, también eran jóvenes aristócratas gestionando papeles. O sea, la pregunta es obligada, ¿por qué poner a un novato sin experiencia real al mando de una fuerza tan destructiva? Es una duda legítima. Y la respuesta a esa aparente contradicción se encuentra en la paranoia política de las élites romanas. Ah, el miedo a los golpes de Estado. Exactamente. El mayor temor del Estado no eran las invasiones bárbaras, era el espectro de un general brillante, curtido en 1000 batallas, que se ganara la lealtad absoluta de sus tropas y decidiera marchar sobre la capital. Claro, querían evitar otro Julio César, digamos. Eso es. Para mitigar ese riesgo de dictadura militar, disociaron el mando supremo de la experiencia operativa. El legatus ocupaba el cargo por su lealtad política y su estatus de clase, asegurando que la legión respondiera a Roma. O más específicamente, al emperador de turno. Justo. Entonces, si el legatus era un político buscando medallas, la gestión operativa de la sangre y el barro recaía en los suboficiales. Completamente. Mientras el senador daba los discursos políticos, los que realmente movían las tropas, dictaban las tácticas y mantenían la línea a gritos, eran hombres de extracción mucho más humilde. Hombres que llevaban toda la vida en el ejército. Destaca mucho la figura del praefectus castrorum, el prefecto del campamento. Que era el tercer oficial al mando, fíjate. Y solía ser un veterano endurecido que había ascendido desde lo más bajo,
Pero la verdadera maquinaria descansaba sobre los hombros de los 60 centuriones. La columna vertebral de la legión, sin duda. Y dentro de ese grupo de oficiales, la cima absoluta era el primus pilus, la primera lanza. Qué nombre tan épico, por cierto. Es que el primus pilus era el centurión de mayor rango, al mando de la primera centuria de la primera cohorte. Acumulaba una experiencia táctica de décadas y poseía un aura casi mítica frente a las tropas. Me imagino el respeto que infundía. Absoluto. Y aquí entra en juego un factor interesantísimo, la movilidad social. Sí, el ejército como ascensor social. Eso es. El ejército romano era uno de los pocos lugares del mundo antiguo donde la meritocracia podía vencer a la cuna. Un ciudadano pobre, si demostraba una competencia y brutalidad excepcionales, podía llegar a ser primus pilus. ¿Y pagaban bien en ese puesto? Pues mira, la documentación muestra que el salario de este rango podía ser hasta 60 veces superior al de un legionario raso. Madre mía, 60 veces. ¡Qué locura! Imagínate, al jubilarse, este oficial amasaba una fortuna tal que le permitía ingresar en la clase ecuestre, la élite financiera del imperio. Había alterado el destino genético y social de toda su familia a golpe de espada. Claro, y esa burocracia meritocrática se extendía a todos los rincones de la legión. Porque, a ver, para que los combatientes funcionen, se requiere de especialistas, los llamados inmunes. Soldados muy particulares, sí. Estaban exentos de las guardias nocturnas y de los trabajos pesados, porque poseían habilidades técnicas críticas. O sea, no puedes conquistar el mundo sin médicos que saquen flechas, ingenieros, carpinteros, contables. E incluso músicos, ¿eh? Claro, músicos que transmitan las órdenes con instrumentos de viento en medio del estruendo ensordecedor de la batalla. Mencionan también al Tesserarius, el guardián de las contraseñas, o al Optio, el segundo al mando del centurión. La legión era una ciudad móvil autosuficiente. Y toda esta estructura administrativa es fascinante, desde luego. Pero la historia militar nos obliga a mirar a los ojos a la realidad del combate. Al momento de la verdad. Exacto. El mejor organigrama de mando no sirve de nada en el instante en que el suelo tiembla porque 10.000 jinetes enemigos cargan contra tu formación. Ahí ya no hay papeleo que valga. Ninguno. Para mantener la disciplina estática frente a una muerte casi segura, Roma no confiaba solo en el patriotismo. Habría sido ingenuo. Implementaron un sistema de condicionamiento psicológico basado en una mezcla brutal, una recompensa material muy lucrativa, un fanatismo casi religioso hacia sus estandartes y un terror cerval a sus propios superiores. El pano, la zanahoria y el culto, digamos. Comencemos con el incentivo positivo, la zanahoria. A diferencia de las milicias bárbaras, el legionario cobraba un salario estandarizado en moneda fuerte. Un pago base de 225 denarios al año, que luego fue subiendo. Sí, escaló hasta los 500 bajo Séptimio Severo. Había soldados con paga y media o hasta doble paga. Pero el sueldo anual palidecía frente al premio gordo, la pramia. El gran final del servicio. Eso es. Tras aguantar 25 años sin morir o quedar mutilado, el legionario obtenía la codiciada jubilación. El Estado le entregaba un pago enorme de golpe o, de manera mucho más estratégica, lotes de tierras agrícolas de primera calidad. Y esto de la entrega de tierras es una maniobra geopolítica de primer orden, ¿eh? Claro, porque no les daban tierras en el centro de Italia, ¿no? ¿Qué va? Roma rara vez entregaba granjas en la tranquila península itálica. Las otorgaban en las turbulentas regiones recién conquistadas o en las fronteras calientes, el limes. Mataban dos pájaros de un tiro. Exacto. De este modo, el Estado colonizaba zonas hostiles, plantando comunidades enteras de veteranos de guerra, hombres altamente entrenados que aún conservaban sus armaduras y que no dudarían en defender sus nuevas propiedades ante cualquier incursión bárbara. Resolvían el problema de las pensiones y aseguraban la defensa fronteriza con un solo trámite burocrático. ¡Qué listos! Totalmente. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. A ver. Cuando estás a 1 metro de la lanza enemiga, la promesa de una granja dentro de 10 años pierde cierta inmediatez, ¿no crees? Completamente. En ese segundo de pánico te da igual la jubilación. Ahí es donde entraba a operar el condicionamiento emocional hacia el símbolo sagrado, el águila de la legión. El águila. Exacto. Custodiada por el aquilífer. Este estandarte de plata u oro no era simplemente una bandera de identificación, albergaba el espíritu religioso y el honor de todos los hombres de la unidad. Perder el águila equivalía a la disolución institucional y emocional de la legión, un trauma histórico enorme. Es que para ilustrar hasta qué punto este fanatismo anulaba el instinto de supervivencia individual,
Basta leer la anécdota del propio Julio César durante su expedición a Britania en el año 55 a.C. Madre mía, esa historia es increíble. Es de película. Sus flotas se acercan a la costa inglesa, ven a los guerreros britanos pintados y aullando en las playas, y los legionarios romanos se paralizan de terror en los barcos. Lógico, un panorama terrorífico. Nadie quiere ser el primero en saltar al agua. Ante el bloqueo, el Aquilífer, de la 10ª Legión, toma una decisión asombrosa. Salta él solo al agua helada con el estandarte sagrado y avanza en solitario hacia el enemigo. Y el efecto de esa acción ilustra a la perfección el núcleo de la psicología militar romana. Los avergonzó a todos, básicamente. Claro. Al ver al águila expuesta, el miedo a la deshonra, esa presión insoportable de saber que el símbolo de su identidad iba a caer en manos enemigas por su cobardía, obligó a toda la legión a arrojarse al agua para defenderlo. La vergüenza colectiva superó al instinto biológico de conservación. Además del Aquilífer estaba el Imaginífer, ¿verdad? Sí, el que portaba el retrato del emperador reinante. Todo el aparato simbólico estaba diseñado para anclar la identidad del individuo a la corporación militar y al jefe de Estado. O sea, un fanatismo de manual. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si ni el dinero, ni la tierra, ni el fanatismo al águila lograban mantener a un soldado en su puesto, el sistema recurría al palo. Una violencia institucionalizada brutal. Hablamos de una disciplina implacable, basada en el terror duro. Para faltas leves, el centurión te daba una paliza con su vara de vide y la espalda, la castigatio. O recurrían a humillaciones menores. Como obligarles a comer cebada. Sí. Exacto, que era forraje para mulas, y a la vista de todo el campamento mientras sus compañeros comían trigo. Pero esas medidas correctivas palidecen ante la justicia aplicada a delitos graves. Los delitos graves, como dormirse durante la guardia nocturna o abandonar el puesto. Que ponían en peligro a toda la unidad, claro. El castigo prescrito para la cobardía individual era aterrador, el fustuarium, y a simple vista podría parecer una mera pena de muerte por lapidación o apaleamiento. Pero lo maquiavélico no es solo la pena de muerte. No, es quien te mataba. Exactamente. El horror reside en el diseño de su ejecución. No había un verdugo oficial. Los encargados de golpear al condenado hasta reventarlo eran sus propios compañeros de tienda. Sus camaradas de armas más cercanos. Es tremendo. Ese detalle revela un profundo entendimiento de la presión de grupo. Obligar a los 8 hombres que han compartido comida, marchas y sufrimiento contigo a convertirse en tus asesinos. Garantiza que nadie va a encubrir tu incompetencia. Porque saben que si fallas, el sistema los forzará a mancharse las manos con tu sangre. Al transferir la responsabilidad a los compañeros, creaban una unidad cohesionada por el terror mutuo, donde fallar ponía a tus amigos en la posición de tener que matarte. Y el pináculo de esta pedagogía del horror se aplicaba en casos de amotinamiento o deserción masiva, la infame decimatio. El concepto de diezmar, sí, que lo seguimos usando hoy en día. Eso es, el procedimiento era estadísticamente despiadado. Si una cohorte entera huía del campo de batalla, se dividía a los cientos de hombres involucrados en grupos de 10 y echaban suertes. A cara o cruz con tu vida. Literalmente. Al que le tocaba la piedra negra o el palillo corto, sin importar si él personalmente había luchado con valor, si era oficial o soldado raso, era condenado a morir. ¿Y los otros 9? Los otros 9, a los que la suerte había salvado, estaban obligados a matarlo a garrotazos. El mensaje institucional era claro y aterrador. Tu vida no depende de tu valor individual, depende del comportamiento del hombre que tienes al lado. Si la unidad fracasa, la muerte es aleatoria e imparable. Es una estructura de incentivos y horrores perfectamente engrasada. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque la disciplina paranoica y el armamento explican que Roma ganara batallas. Pero ganar una batalla es muy diferente a conquistar un imperio y mantenerlo siglos. Hay un diferenciador a nivel estratégico, sí. Sugiere que pensamos en los romanos como guerreros de espada y escudo, cuando en realidad se parecían más a un cuerpo de ingenieros implacables. Es que el filósofo de la Ilustración, Montesquieu, analizó esto con enorme agudeza. Señaló que el principal talento institucional de los romanos, su adaptabilidad cultural, era su absoluta carencia de ego táctico. O sea, copiaban todo lo que funcionaba. Todo. Si se enfrentaban a un pueblo bárbaro y descubrían que poseían un arma o una táctica superior, renunciaban a sus propias prácticas inmediatamente y copiaban al enemigo. Como con la espada, ¿no? Exacto. La propia espada ibérica fue asimilada tras sufrir sus efectos letales en Hispania.
Adoptaron el diseño de las sillas de montar de los celtas, tácticas de caballería de númidas y partos. La legión funcionaba como un organismo mutante que aprendía a base de recibir golpes. Totalmente. Y a esa plasticidad táctica hay que sumarle una resiliencia demográfica que resultaba profundamente desmoralizadora para cualquier rival. La capacidad de absorber bajas masivas. Este era casi aterradora. Durante la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal, o frente a Pirro de Epiro, los ejércitos romanos sufrieron emboscadas donde decenas de miles de legionarios fueron masacrados en un solo día. En el mundo antiguo, perder 50.000 hombres de golpe suponía la desaparición inmediata de tu imperio. Te rendías y punto. Pero Roma, ante esas catástrofes bélicas, simplemente cerraba las puertas de la ciudad, decretaba impuestos, redactaba un nuevo censo, reclutaba a cada ciudadano vivo y al año siguiente presentaba otras 4 legiones nuevas en el campo. Para los enemigos, luchar contra Roma era como intentar vaciar el océano con un cubo. Frustración absoluta. Y encima, esa inmensa maquinaria humana se movía sobre el motor de la ingeniería bélica. Las legiones no solo marchaban, construían. El legionario pasaba mucha más parte de su vida empuñando una pala y un pico que una espada. La doctrina exigía que tras una marcha de 20 o 30 kilómetros, el ejército no se iba a dormir sin más. Ni de broma. En cuestión de horas, talaban árboles, excavaban zanjas profundas, levantaban terraplenes y construían empalizadas para erigir un campamento fortificado, el castra. Y el diseño era idéntico estuvieran en las arenas de Judea o en los bosques de Germania, ¿verdad? Idéntico. El efecto psicológico sobre el enemigo era paralizante. Los romanos nunca, bajo ninguna circunstancia, descansaban en posiciones vulnerables. Aplastaban a sus enemigos con infraestructura y logística. Además de construir ciudades de madera en tiempo récord, pavimentaron Europa con una red de calzadas. Que facilitaba un despliegue rápido sin precedentes. Y a medida que el imperio maduraba, integraron la artillería en el nivel más bajo. Cada cohorte marchaba arrastrando catapultas Onager y cada centuria operaba potentes ballistas. No eran soldados románticos librando duelos heroicos, para nada. Antes de cruzar espadas, barrían el terreno con fuego de artillería pesada. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la legión ganaba las guerras no por ser más valiente o fuerte individualmente, sino por ser el sistema más persistente, uniforme y organizado de Europa antigua. Pues ha sido un recorrido profundo por las entrañas de esta maquinaria letal en este análisis de hoy. Hemos recapitulado cómo la legión romana pasó de ser una milicia ciudadana basada en la riqueza a una fuerza profesional y estandarizada. Hemos visto cómo su compleja jerarquía funcionaba, esa fricción entre los jóvenes senadores y los veteranos curtidos. Y cómo su equilibrio entre la recompensa de la jubilación y el terror de la aniquilación forjaron una disciplina indestructible, sumado, claro, a su increíble capacidad de ingeniería. Un diseño casi perfecto para forjar un imperio. Pero claro, esto nos deja un pensamiento final provocativo para quienes nos escuchan. Si este sistema militar era tan perfecto, autónomo y leal a sus propios símbolos y generales... ¿Qué sucede cuando la maquinaria de guerra de una sociedad se vuelve más eficiente, rica y poderosa que el propio gobierno civil al que se supone que debe servir? Es la gran pregunta. Dejamos en el aire la idea de cómo las legiones finalmente terminaron derrocando la República, cruzando el Rubicón y nombrando emperadores a punta de espada. El sistema les debía su lealtad a quien les pagaba, no al Senado. Y a veces, incluso esos emperadores descubrían de forma brutal que su control era una mera ilusión. Cuando enviaban a sus hombres a morir a la oscuridad de Germania y solo les quedaba gritar por los pasillos «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». A veces, la maquinaria más destructiva del mundo se rompe. Y nadie puede repararla. Ha sido un placer guiar esta inmersión. Invitamos a todo el mundo a seguir cuestionando el pasado.